todo lo que empieza mal, termina mal, porque en pocas palabras, caerá Camargo, ese que utilizó sus puestos para comprar magistrados y comprar congresistas y elegirse como magistrado, perdón la redundancia, en la Corte Constitucional. Así que prestemos la atención a lo siguiente, porque también de manera categórica habla Carolina Corcho. Pero antes de ello, aunque sea demasiado tarde, la Corte Suprema de Justicia, en este caso, la Sala de Instrucción, abrió investigación formal contra el representante de la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, por el delito de discriminación y determinó citarlo a indagatoria. Todo esto porque, pues recordemos que este personajillo recogió, dañó las botas que representaban simbólicamente las madres de Soacha por el tema aquel de los falsos positivos. Luego de tanto tiempo, la justicia empieza a actuar, que a Miguel Polo Polo le queda menos de un año en la legislatura, porque sabemos muy bien que no se puede reelegir, ya que no tendrá el aval por el cual este miembro se eligió y no podrá ir a ningún partido político porque perdería, ya que incurriría en doble militancia. Al menos esperemos que la Corte Suprema actúe y haga pagar a este señor y que pierda la vida política. Ojo, se le declara en este caso la muerte política. ¿Por qué, señores? Porque quiere seguir aspirando incluso a la alcaldía de su pueblo en Tolú. Y hablando de Camargo, miren esto. Este miércoles, el doctor Carlos Camargo Asís se posesionó como nuevo magistrado ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. Esto decía las mismas redes sociales de la Corte Constitucional. Y este era, señores, el primer discurso que daba, supuestamente dando las gracias a la Corte Suprema, quien fue el que lo ternó, pero que olvida que en pocas palabras compró los magistrados, dándoles puestos a varios de sus familiares en la Defensoría del Pueblo. Y esto es tan loco que miren cómo termina confesando que los ha comprado. Apreciados magistrados y magistradas, en mí encontrarán a una persona de consensos, dispuesta a construir sobre lo que ustedes han sembrado con esfuerzo y sabiduría. Nos guían los mismos propósitos, la defensa de la Constitución, la protección de la institucionalidad y la atención a las necesidades reales de nuestra gente. Llego con la humildad de quien entiende que la justicia es una obra colectiva, con la disposición de escuchar y valorar la diversidad de puntos de vista. Increíble. Convencido de que en la pluralidad se robustece la verdad. Reitero mi gratitud a la Honorable Corte Suprema de Justicia. La misma Corte que él permeó de corrupción para que lo ternaran. ¿Qué nivel de cinismo? Por haberme considerado con rigor, bajo la altura de sus deliberaciones, y al Senado de la República por haber expresado la confianza de la representación democrática de nuestro pueblo. Recordemos que incluso sacó 200 millones para comprar votos en el Senado de la República. Ese respaldo conjunto que proviene de las más altas instancias de la justicia y de la política me compromete aún más en actuar con equilibrio, con independencia y con sentido de país. Lo honraré con dedicación, con apertura y compromiso inquebrantable con Colombia. Hoy afirmo que la Constitución es nuestro refugio contra cualquier arbitrariedad, nuestro pacto contra la desigualdad y nuestra promesa de futuro común. Asumo con firmeza y humildad la tarea de defenderla
interpretarla con fidelidad y hacerla vibrar en la vida cotidiana de los colombianos. Ese será mi compromiso y, si Dios me ayuda, también mi legado. Muchas gracias. Por favor. Obviamente que Cecilia Orozco Tascón, con altura, en su columna, le ha sabido pegar una trapeada a este señor. La titulaba, ¿qué podemos esperar de un inmoral? Y miren lo siguiente, señores. Con total cinismo, en otro de sus actos que caza como anillo al dedo a su conducta, el nuevo miembro de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, usó el espacio de opinión que le regaló El Tiempo en su edición del domingo pasado para insultar la inteligencia, la memoria y el sentido común de los colombianos que estamos atentos a los acontecimientos nacionales. A nadie en el país se le ha olvidado que este rastreador perenne de las altas posiciones estatales fue seleccionado por la Corte Suprema y elegido por el Senado, con la participación de togados y congresistas que con sus votos pagaron la deuda que adquirieron con él, cuando les otorgó largos contratos y puestos a sus esposas, parejas secretas, hijos, nueras o hermanos, con el fin de que gozaran de dineros oficiales y ventajas conexas. Sin embargo, el aliado y familiar de los caciques y cacicas de la costa caribe pretendió borrar con la inocencia de la pregunta con que tituló su escrito, ¿qué pueden esperar de mí? La historia sobre su pasado clientelista, único mérito que consta en su currículum. Durísimo. De mí pueden esperar tres cosas fundamentales. Se autorrespondió y sin sonrojarse aseguró independencia, porque el juez solo le rinde cuenta a la Constitución y al pueblo. Cercanía con la realidad nacional, porque una corte que se aleja de la vida de la gente pierde legitimidad, y sensibilidad humana, porque detrás de cada expediente hay un rostro que espera justicia. No obstante, su cercanía con la realidad nacional y su sensibilidad humana resultan falsas a la luz de los hechos derivados de su desempeño en la entidad que lideró mientras preparaba su salto a la Corte y cuya función es garantizar la eficacia de los derechos civiles, la Defensoría del Pueblo. Entre muchos reclamos que se produjeron por la hostilidad del hoy magistrado con los manifestantes del 2020 y 2021, por su indiferencia ante la violencia policial y por su silencio frente a las muertes y lesiones permanentes de decenas de jóvenes activistas, se destaca un informe documentado de la Liga contra el Silencio, alianza de medios y periodistas de investigación, cuyo título es significativo. Numeral salió mal. Una defensoría de espaldas a las comunidades. Ese artículo es de septiembre del 2022 e inicia con una introducción devastadora, alertas engavetadas, nombramientos cuestionados, informes confusos sobre el país y líderes sociales que denuncian el abandono en la defensa de los derechos humanos. De esa manera se describe la gestión de quien ocupará una silla con voz y voto en la Corte garante de las libertades y la democracia. Tremenda contradicción. Por último, si alguna vez Camargo tuvo una mínima cuota de independencia en el ejercicio de sus funciones públicas, ella desapareció cuando sus electores de la Corte Suprema y el Congreso lo convirtieron en magistrado. Cecilia Orozco Tascón le da con toda. Sus votantes ya le pagaron sus contratos con un asiento en la cúspide judicial. Ahora, el pasivo está en sus bolsillos y él les debe gratitud y lealtad. La cola que le queda es larga. No es sino leer las felicitaciones de los jefes de sus adherentes para contar la fila. Trino del Centro Democrático, mensaje de Cambio Radical, nota del Partido Conservador y discursito de Gutiérrez, el alcalde de Medellín,
que gasta su tiempo en actividades de precandidato presidencial más que en aquellas que le exige su ciudad. Las pistas sobre los compromisos que el togado de clientelas lleva enmochiladas a la Constitucional son elocuentes. El líder de la ultraderecha colombiana, Uribe Vélez, reveló, tal vez sin darse cuenta, la identidad de algunos de los que lo rodean al independiente. Fuera el propio Uribe, desde luego. Hace más de un año fui invitado por la doctora Alicia Arango a una comida en su casa. También asistieron el expresidente Iván Duque y el doctor Carlos Camargo. Escribió el exmandatario a meses de la votación a favor del recién elegido miembro de la Corte Constitucional. Justo en la fecha en que, según el expresidente condenado, se realizó el encuentro, el togado estaba preparando su retiro anticipado de la Defensoría para poder aspirar a la Corte sin inhabilidades legales. Imposible que sus cálculos eleccionistas no hubieran sido el eje de conversación y, claro, de la planeación de su exitoso camino hacia el Palacio de Justicia. El tiempo y sus sentencias lo dejarán desnudo. Y, a propósito de la pregunta que formuló en su espacio privilegiado del tiempo, la respuesta correcta es que Camargo solo puede esperarse la reiteración de su comportamiento inmoral. De verdad que felicitaciones a Cecilia Orozco Tascón por contar las realidades de este corrupto Camargo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues este señor caerá, ya que el senador Fabián Díaz dice: el Consejo de Estado admite demanda para anular elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. ¿Le saldrá mal la jugadita a Camargo y a sus cómplices? Y miren el video que comparte. Finalmente, ¿le saldrá mal la jugadita de Carlos Camargo, quien fue electo magistrado de la Corte Constitucional con la complicidad de este Congreso? ¿Será que le saldrá mal esta jugadita? Porque es que el Consejo de Estado ha admitido la demanda que busca tumbar la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Carlos Camargo, el defensor del pueblo de Iván Duque, que no defendía al pueblo sino a sus intereses. Carlos Camargo, el mismo que fue nombrado en las interceptaciones de la DEA en torno al caso del cartel de la toga, donde se negociaban y se vendían fallos a favor de corruptos y criminales. Aquellas interceptaciones que se dieron cuando Carlos Camargo era también magistrado del Consejo Nacional Electoral y fue el célebre magistrado que archivó la investigación de Oscar Iván Zuluaga en el caso de corrupción de Odebrecht. Ahora parece que la justicia quiere darle un visto en torno a cómo se terminó desarrollando esa elección, porque habrían diferentes irregularidades, no solamente con respecto a la sobrerepresentación masculina del 66% frente al 33% de la representación femenina, sino estamos hablando de señalamientos bastante cuestionables, y es el hecho que Carlos Camargo habría nombrado a familiares de 9 magistrados que fueron también los mismos que casualmente terminaron ternándolo para que este Congreso terminara eligiéndolo de forma cómplice. Vamos a ver qué tanto le termina saliendo esta jugadita, porque es que no podemos permitir que se vuelva a repetir en nuestro país un caso tan vergonzoso como el cartel de la toga. Carlos Camargo ¿terminará acaso saliéndose con la suya o nuevamente le saldrá mal aquella jugadita? Porque es que un magistrado de la Corte Constitucional debe proteger la Constitución. Y lo que hemos visto en los diferentes cargos que ha ocupado Carlos Camargo es que lo que busca proteger son sus intereses. Ah, bueno, señores. Ahí está. Más que claro, colombianos y colombianas. Y para cerrar este capítulo, miren la contundencia con la que habla Carolina Corcho. Crítica a nuestra justicia de injerencismo por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, absolutamente inaceptable. Claro.
si quiere intentar hacer injerencismo upado por la extrema derecha de este país contra la independencia y la autonomía de la justicia en Colombia. Entonces, ahí te estoy sobre mencionando... el tema de la justicia, perdóname que la interrumpa, ¿le gustaría a usted, por ejemplo, hacer lo que se hizo en México, plantear una elegibilidad del sistema judicial? Eso está sobre la mesa. Ya lo practicaron y está funcionando pese a todas las críticas, incluso hasta la injerencia de Estados Unidos, que allá también eligen jueces y fiscales en Estados Unidos, pero cuando los aplican en estas democracias no les gusta, porque entonces ellos hablan de seguridad jurídica y tal, y no sé qué, pero ese es un tema que hoy debe estar sobre la mesa, ¿no? Lo de México es el mejor ejemplo. Claro que sí, hay que hacer un seguimiento de cómo terminó el proceso de México. Yo creo que eso fue una batalla que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esa fue la última reforma que él hizo antes de salir y ya la implementó la presidenta Claudia Sheinbaum. Contra viento y marea, fue una reforma muy difícil y él logró posicionar entre los mexicanos es que tenemos unas altas cortes en México al servicio de la oligarquía y en contra del pueblo, donde no se le hace justicia al pueblo de los de a pie. Yo creo que esas afirmaciones del expresidente de México son perfectamente aplicables en Colombia. Claro, Sí, bueno, claro. doctora Carolina, ya que hablamos de los gringos, ¿usted tiene visa para ir a Yo tengo visa, sí. Y no tiene miedo porque a todos los que están cercanos a este proyecto progresista se la están quitando? No tengo ningún problema que me quiten la visa, pero aquí hay un problema más de fondo, que si le quiten la visa renunciamos a la visa o no, y es que aquí hay un genocidio donde hoy están matando, han asesinado 70.000 palestinos y palestinas, entre ellos 20.000 niños y niñas. Y eso ha sido respaldado por el gobierno de los Estados Unidos en apoyo económico y político a Israel, en contra de decisiones de la Corte Penal Internacional que dio orden de arresto al señor Netanyahu, y eso no se puede aceptar. Ni en Colombia, ni en el mundo, ningún Estado, ni ninguna nación puede aceptar un genocidio. Claro. Y volviendo al tema de la justicia, el Congreso, por supuesto, hay que montar mayorías. Pues, digamos, López Obrador logra lo que se logra porque finalmente su partido logra unas mayorías importantes en el Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Y eso le permite hacer estas reformas. Para eso es necesario lograr ganar mayorías en el Congreso y ojalá más allá del 55-86 que propone Bolívar. Sin duda alguna, si nosotros logramos, que lo vamos a lograr, mayorías en el Congreso de la República en marzo con la lista cerrada del Pacto Histórico, más otras alianzas de otros sectores políticos que hagan parte de un acuerdo mayoritario para continuar el cambio en Colombia, podemos presentar las reformas constitucionales a través del Congreso de la República y avanzar en esas reformas estructurales que estamos planteando y que ya hemos venido desarrollando a través del escenario de la Escuela de Formación Política, en compañía de un equipo de alto nivel de expertos, pero también del liderazgo social y popular del país. Doctora Carolina, las encuestas a través de las redes sociales de muchos grupos que tengo, siempre la ponen a usted primera. La ponen ahí, la dan bastante. Hoy arrancó una encuesta que está haciendo el Pacto Histórico. ¿Qué tanta convicción tiene usted de esas encuestas? O definitivamente lo que le podemos decir a la gente es que la verdadera encuesta es el 26 de octubre. No son encuestas, son sondeos. Y los sondeos funcionan de acuerdo al nicho que tú entrevistes. Entonces, si es el nicho de Carolina Corcho, pues va a ganar Carolina Corcho. Si hay un nicho más afín a Daniel Quintero, pues él va a ganar el sondeo allá. Entonces, no son propiamente encuestas, pero efectivamente vamos a hacer una consulta para que el pueblo decida, para que tenga la libertad que decidir. E insisto, y esto es una pedagogía muy importante, puede votar cualquier ciudadano. Cualquiera, sea afiliado o no del Pacto Histórico, aunque vamos a llamar a que haya una afiliación masiva del Pacto Histórico, pero por asuntos de tiempo hay que hacer esta pedagogía, que espero que ustedes nos ayuden a hacerla para el 26 de octubre. Doctora, pero entonces ahí viene una de las acusaciones que se les hace a Daniel Quintero, y es que tiene supuestamente o está buscando a otros representantes de otros partidos para que vengan a torcer el resultado de la consulta. ¿No le tiene usted miedo a eso? Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la democracia y a la participación popular. En cualquier proceso democrático está el riesgo de que se cometan delitos electorales. Ahora, si alguien va a cometer delitos electorales ese día,
Yo hago un llamado desde ya a las veedurías ciudadanas del país a que nos pongamos alertas, a las instituciones de la sociedad civil y del propio Estado colombiano para hacer una vigilancia estricta de esa consulta el 26 de octubre. Estamos llamando es al voto libre de la ciudadanía, no a la compra de votos, ni de candidatos, ni a las transacciones clientelistas o burocráticas, y ese es el llamado que hago a la ciudadanía para que esta sea una consulta del voto libre y de la ciudadanía para elegir esta candidatura. Hay un tema que me quedó ahí como me generó cierta duda, y es en un acuerdo político de la dirigencia política del Pacto Histórico, del Comité Central Político, llamémoslo así, ellos dicen, el segundo en la consulta encabeza la lista del Senado, pero parece que ese acuerdo ya no existe porque después de lo que sucedió el viernes se acordó que encabezaría la lista del Senado María José Pizarro, que no va a estar dentro de la consulta. No sé si ese mecanismo quedó resuelto. A nosotros no nos consultaron eso, nosotros hicimos un acuerdo político que fue publicado por los partidos políticos el 19 de julio, fuimos a inscribirnos a la Registraduría General de la Nación bajo el acuerdo político pactado, eso es parte del cambio de la política, ser serios, cumplir con lo pactado, y lo pactado es que el pueblo colombiano escoge la cabeza de lista. El pueblo colombiano, y el pueblo colombiano, de acuerdo a lo pactado, es el segundo de la consulta, que va a tener una votación importante, disputa la cabeza de lista. Yo no he sido consultada, ni se me ha comentado ni oficializado ninguna otra decisión o posición. Doctora Carolina, ¿cuántos votos usted cree que se puedan conseguir el 26 de octubre? Porque, pues, por ejemplo, se habla de que si no hay más de 1 millón de votos es una especie de fracaso, si no hay 3 millones es un fracaso. ¿Usted cree que en ese momento el Pacto Histórico tiene la posibilidad de movilizar tantos colombianos para que vayan a hacer realidad esa consulta popular? Yo creo que hay que movilizar a la ciudadanía progresista, por lo menos tenemos que obtener 2 millones de votos en una pedagogía, por eso rechazo todas las campañas de desinformación donde siguen diciendo que Carolina Corcho se bajó de la consulta. No, siempre hemos dicho, eso ha sido acordado, que vamos hasta el final en esta disputa política de manera honorable, estamos dando un debate de argumentos, rechazamos el juego sucio, solicitamos a los demás precandidatos que desautoricemos el juego sucio al interior de nuestros seguidores, así no vamos a ganar ni vamos a transformar nuestro país, y esperamos que el progresismo y las ciudadanías libres de este país se movilicen el 26 de octubre porque esto es una fiesta de la democracia y del pueblo. Inicia la reforma política en Colombia, donde en un partido político es el pueblo quien decide. Lo que sí está claro es que más allá de la consulta del 26 y los resultados, y para bien de los colombianos y colombianas, es que nos ganamos una gran protagonista en la política como Carolina Corcho, a futuro. Yo soy a presente, presente, yo aspiro a futuro, ganar, No, digo más allá, sí, yo digo más allá de los resultados, que Carolina Corcho seguirá vigente en la política colombiana porque es su propuesta, como presidente, como senadora, o como candidata, o como la primera mujer presidenta de Colombia. Okay, 26 de octubre, acompáñenme para lograr ese propósito, mujeres y hombres y diversidades de este país. Doctora Carolina. Tremendo mensaje de Carolina Corcho, colombianos. Ahí están. Hemos puesto todas las opiniones, Cepeda, Quintero, Corcho, para que ustedes, colombianos, escojan la persona adecuada que crean que debe llevar las banderas del Pacto Histórico. Así que a todos los invito a compartir esta información para que toda Colombia conozca la realidad. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.